Aum. Marita tembló cuando escuchó los pasos detrás de ella. Sus 3 hijos dormían exhaustos en el piso de aquella casa abandonada, cubiertos apenas con su rebozo raído. Benicio, el bebé de 1 año, finalmente había dejado de llorar de hambre. José, a sus 10 años, se había desplomado de cansancio después de semanas caminando por los caminos. Felipe, de 5 años, se aferraba a su hermano mayor como si él fuera su única certeza en el mundo. Y ahora alguien estaba ahí. Ella no tenía a dónde correr. Sus pies estaban en carne viva. Su cuerpo ya no aguantaba ni un día más huyendo. Había invadido aquella hacienda porque no tenía opción. Porque era eso, o ver a sus hijos morir de frío y de hambre a la orilla del camino. Los pasos se detuvieron. Marita volteó despacio y vio al hombre. Alto, cabello canoso, manos enormes curtidas por el trabajo, el dueño de aquella propiedad, don Aurelio. Ella conocía a ese tipo de hombre. Conocía lo que los hombres hacían con mujeres desesperadas. Conocía la violencia disfrazada de autoridad. José despertó con el ruido y se puso delante de sus hermanos, aunque era apenas un chamaco. Sus piernas temblaban, pero no se movió. Don Aurelio miró a los chamacos. Miró a Marita. Miró aquella escena de desesperación pura dentro de su propiedad. Y entonces, abrió la boca para hablar. Lo que ese hombre hizo en ese momento cambió todo. Absolutamente todo. Pero no de la forma que tú estás imaginando. Porque a veces, en el momento más oscuro, en el instante en que ya te rendiste de creer en cualquier bondad en el mundo, a veces pasa algo que te hace llorar, no de dolor, sino de alivio, de esperanza, de descubrir que todavía existen personas buenas en este mundo. Esta es la historia de Marita, una madre que invadió la propiedad de un hacendado rico porque ya no tenía nada que perder, y lo que él hizo, lo que realmente hizo, va a tocar tu corazón de una forma que no esperabas. Si tú también te has sentido perdido, si has dudado que las personas buenas todavía existen, si necesitaste un milagro cuando todo parecía perdido, entonces esta historia es para ti. Quédate conmigo hasta el final. Necesitas saber qué pasó. Y si tú también tienes una historia emocionante de superación, de volver a empezar, de cuando alguien apareció en tu vida y lo cambió todo, escríbelo en los comentarios. Cuéntanos. ¿Quién sabe si algún día no contamos tu historia aquí en el canal? Dale like a este video ahora. Suscríbete al canal. Porque historias así necesitan ser compartidas. Nos recuerdan lo que realmente importa. Nos hacen creer de nuevo. Vamos a empezar desde el principio. Pero te prometo, el final te va a dejar sin palabras. Todo comenzó 6 meses antes, cuando Marita todavía tenía algo parecido a una vida. Cuando todavía vivía en aquel jacal en las afueras del pueblo de San Miguel de las Flores, un pueblito tan chiquito que ni siquiera aparecía en los mapas. Era el año de 1952, y la vida en aquellos rumbos era dura para todos, pero especialmente para las mujeres que tenían la mala suerte de casarse con el hombre equivocado. Marita había sido costurera, una buena costurera, de esas que podían hacer un vestido de domingo con apenas 2 metros de tela y hacerlo parecer como si viniera de la ciudad. Sus manos eran hábiles, sus puntadas perfectas, su paciencia infinita. Las señoras del pueblo iban a su jacal con sus telas y sus ideas, y Marita las hacía realidad. No cobraba mucho, apenas lo suficiente para ayudar con el gasto, pero ese dinero era suyo. Era lo único que era suyo, porque todo lo demás en su vida pertenecía a Esteban Villarreal, su marido, el padre de sus hijos, el hombre que le prometió amor eterno bajo el naranjo de la plaza del pueblo, cuando ella tenía apenas 17 años y él 25, el hombre que le juró que la cuidaría, que la protegería, que construirían una familia juntos. Las promesas son como el humo, mija. Se ven bonitas en el aire, pero desaparecen con el primer viento. Los primeros meses fueron buenos. Marita lo recuerda porque necesita aferrarse a esos recuerdos para no pensar que todo fue mentira desde el inicio. Esteban trabajaba en el aserradero. Llegaba cansado pero de buenas. Le traía flores del campo.
Le decía que era la mujer más bonita de San Miguel. Y Marita, ingenua, le creía todo. Pero las cosas cambian cuando un hombre descubre que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Cuando se da cuenta de que su mujer no tiene a dónde ir, que su familia la repudió por casarse contra su voluntad, que las puertas se cierran para una mujer sin apoyo. El primer golpe llegó cuando José tenía 2 años. Marita ni siquiera recuerda la razón. Algo sobre la comida que no estaba lo suficientemente caliente, o tal vez estaba demasiado caliente. Con Esteban nunca había forma de acertar. La segunda vez fue peor. La tercera, peor todavía. Y después, ya perdió la cuenta. Marita aprendió a caminar en silencio, a no hacer ruido, a leer el humor de Esteban en la forma en que abría la puerta, a esconder a los niños cuando él llegaba con ese olor dulzón del pulque en el aliento, a cubrir los moretones con rebozos, a inventar excusas cuando las vecinas preguntaban. Pero lo peor no eran los golpes. Lo peor era la forma en que Esteban la hacía sentir pequeña, insignificante, como si no valiera nada, como si debiera agradecerle que la hubiera aceptado, que le diera techo, que le permitiera existir. José creció viendo todo eso. Un chamaco que aprendió demasiado pronto que el mundo no era seguro, que los hombres podían ser monstruos, que las mamás lloraban en silencio cuando pensaban que nadie las veía. Felipe nació en medio de todo eso. Y Benicio llegó cuando Marita ya no tenía fuerzas ni para llorar. Esteban perdió el trabajo en el aserradero, empezó a beber más. El dinero que Marita ganaba cosiendo se iba en pulque y en las deudas que él hacía jugando a las cartas. Las cosas se pusieron peores, mucho peores. Y entonces llegó aquella noche de febrero, la noche que cambió todo. Esteban llegó más borracho que nunca. Marita tenía a Benicio en brazos, intentando que el bebé dejara de llorar. Esteban gritó algo sobre el ruido. José, tratando de proteger a su mamá como siempre hacía, se interpuso. Y Esteban, ese hombre que alguna vez prometió ser padre, levantó la mano contra su propio hijo. Algo se rompió dentro de Marita en ese momento. Algo que llevaba años agrietándose finalmente se hizo pedazos. Ella no era mucho. No tenía fuerza física, pero tenía algo más poderoso. Tenía el amor de una madre que ya no tenía nada más que perder. Tomó a Benicio, llamó a José y a Felipe y salió de aquel jacal en medio de la noche, sin plan, sin dinero, sin nada más que la ropa que llevaban puesta y el rebozo de su abuela muerta. Esteban no la siguió. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que se habían ido hasta el día siguiente. Y así comenzó su travesía por los caminos de Jalisco. Una mujer de 30 años, con 3 chamacos, caminando de pueblo en pueblo, buscando trabajo, buscando ayuda, buscando cualquier cosa que les permitiera sobrevivir un día más. Pero nadie quiere darle trabajo a una mujer con 3 hijos pequeños. Nadie quiere problemas. Nadie quiere meterse en los asuntos de matrimonios ajenos, porque Marita no era viuda. Era una mujer que había abandonado a su marido, y eso, en 1952, era casi un pecado mortal. Tocó puertas, tantas puertas. Pidió trabajo en casas grandes, en haciendas, en ranchos. Ofreció coser, lavar ropa, cocinar, limpiar, lo que fuera. Pero siempre era la misma respuesta. No necesitamos a nadie. O peor, no queremos problemas. Algunas personas les daban tortillas. Otras, agua. Algunas hasta les permitían dormir en sus corrales por una noche. Pero nunca era suficiente. Nunca era permanente. José, ese chamaco de 10 años con alma de viejo, cargaba a Felipe cuando el niño ya no podía caminar más. Marita cargaba a Benicio, que cada día pesaba menos porque cada día comían menos. Sus pies sangraban dentro de sus guaraches rotos. Su espalda dolía, pero no podía parar. Si paraba, morían. Pasaron por San Cristóbal, un pueblito bonito con una iglesia antigua. Marita rezó ahí, pidiendo un milagro. Pasaron por Valle Alto, donde un señor les dio trabajo por 2 días limpiando su establo a cambio de comida. Pasaron por Tierra Blanca, donde una señora mayor les dio jabón y les dejó bañarse en el río.
Pero nada duraba. Siempre tenían que seguir caminando. Y entonces, después de casi 2 meses en los caminos, después de perder la cuenta de los pueblos y de las noches durmiendo bajo los árboles, llegaron a las afueras de Santa Rosa de Lima, un pueblito todavía más pequeño que San Miguel, rodeado de montañas verdes y caminos de tierra roja. Ya era el final de marzo. El sol pegaba fuerte durante el día, pero las noches seguían siendo frías. Marita sentía que ya no podía más. Benicio tosía. Felipe se había caído el día anterior y tenía la rodilla raspada e infectada. José trataba de ser fuerte, pero ella veía en sus ojos lo mismo que sentía en su corazón: derrota. Fue entonces cuando vio la hacienda. Estaba alejada del pueblo, al final de un camino bordeado de pirules. Una casa grande de adobe, con tejas rojas, rodeada de potreros verdes donde pastaban vacas y caballos. Había corrales bien mantenidos, un granero enorme, establos que se veían sólidos, una casa más pequeña a un lado que parecía ser para los trabajadores. Pero no había nadie, absolutamente nadie. Marita observó desde el camino durante 1 hora. Esperó ver movimiento, escuchar voces, cualquier señal de vida, pero la hacienda estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. El sol empezaba a bajar. Benicio lloraba de hambre. Felipe temblaba de fiebre. José la miraba con esos ojos que decían: «Mamá, ya no puedo más». Y Marita tomó la decisión más desesperada de su vida. Iba a entrar en aquella propiedad. Iba a encontrar refugio para sus hijos. No le importaba si era un crimen. No le importaba si la metían a la cárcel. Sus hijos necesitaban techo y comida, y ella ya no tenía orgullo ni dignidad que perder. Miró a ambos lados del camino. Nadie. Tomó la mano de José, cargó a Benicio más firme contra su pecho y le hizo una señal a Felipe para que la siguiera. Cruzaron el portón de madera que estaba entreabierto. Sus pasos sobre la tierra sonaban demasiado fuertes en aquel silencio. El corazón de Marita latía tan rápido que sentía que iba a salirse de su pecho. Pasaron junto a los corrales vacíos, junto a los establos donde algunos caballos los miraron con curiosidad pero sin miedo, junto al granero enorme que olía a heno seco y a madera vieja. Y entonces vieron la casita, la casa de los trabajadores, más pequeña que la casa principal, pero infinitamente más grande que cualquier esperanza que Marita hubiera tenido en meses. Tenía una puerta de madera desgastada y 2 ventanas pequeñas. Marita empujó la puerta con cuidado. Estaba abierta. Adentro había una habitación principal con un fogón de leña, una mesa vieja, 2 sillas y un petate enrollado en la esquina. Otra habitación más pequeña tenía una cama angosta con un colchón que olía a polvo, pero estaba seco. No había mucho, pero para Marita era como encontrar un palacio. José entró detrás de ella, mirando todo con cautela. Felipe se dejó caer en el suelo, agotado. Marita puso a Benicio sobre el petate, y el bebé inmediatamente dejó de llorar, como si también sintiera que finalmente estaban a salvo, aunque fuera por un momento. Afuera, el cielo se teñía de naranja y rosa. Marita encontró un balde cerca del fogón, salió y caminó hasta donde había visto un pozo cerca de los establos. Bajó la cubeta con manos temblorosas, y cuando la subió, el agua era clara y fresca. Lloró de alivio. Regresó a la casita y les dio agua a los chamacos. José bebió despacio, como si no pudiera creer que era real. Felipe bebió tan rápido que se ahogó y tosió. Marita mojó un trapo y limpió la cara de Benicio, que sonrió por primera vez en días. Esa noche, por primera vez en 2 meses, los 4 durmieron bajo techo. Marita no pegó ojo. Se quedó sentada junto a sus hijos, escuchando cada sonido de la noche, esperando que alguien apareciera, que las corrieran, que todo se volviera otra pesadilla. Pero nadie llegó. La noche pasó tranquila, con solo el sonido del viento entre los pirules y los grillos cantando en la oscuridad. Cuando amaneció, Marita salió con cuidado de la casita. El sol apenas estaba saliendo, pintando todo de dorado.
La hacienda se veía todavía más grande a la luz del día, más hermosa, más imposible. Los potreros se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las montañas azules se elevaban a lo lejos. Era un lugar sacado de un sueño, pero Marita sabía que los sueños se acaban, y ella estaba viviendo prestado. Exploró un poco más. Encontró el granero, que estaba lleno de heno, herramientas bien organizadas, monturas de cuero colgadas en ganchos. Todo estaba limpio, ordenado, como si alguien cuidara de ese lugar con dedicación. Pero seguía sin ver a nadie. Había gallinas en un corral. Marita encontró 3 huevos. Los tomó con manos temblorosas, sintiéndose como una ladrona, pero sus hijos necesitaban comer. Regresó a la casita. Encendió el fogón con leña que encontró apilada afuera y cocinó los huevos. José, Felipe y Benicio comieron como si fuera la última cena. Marita apenas probó bocado. Su estómago estaba cerrado por la ansiedad. Pasó el día limpiando la casita, manteniéndose ocupada, tratando de no pensar en lo que vendría. José salió a explorar un poco, siempre cuidadoso, siempre vigilante. Felipe jugó con unas piedritas que encontró. Benicio durmió, finalmente descansando de verdad. Y entonces llegó el segundo día, y luego el tercero, y nadie apareció. Marita empezó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, aquella hacienda realmente estaba abandonada, si tal vez podían quedarse un poco más, si tal vez el universo finalmente les estaba dando una oportunidad. Pero el cuarto día, todo cambió. Era temprano en la mañana. Marita estaba sacando agua del pozo cuando escuchó algo que le heló la sangre. El sonido de cascos de caballo. Se volteó y vio una figura a lo lejos, bajando por el camino principal de la hacienda. Un hombre, a caballo, acercándose. Marita corrió de regreso a la casita. José ya estaba despierto y también lo había escuchado. Sus ojos se encontraron y en ese momento no necesitaron palabras. Ambos sabían lo que significaba. El dueño había regresado y todo estaba a punto de terminar. José se puso delante de Felipe y de Benicio, ese instinto protector que había desarrollado demasiado joven. Marita se quedó en la puerta, con las piernas temblando pero decidida a enfrentar lo que viniera. Si iban a echarlos, que la echaran a ella, que le gritaran a ella, que hicieran lo que quisieran con ella, pero que dejaran a sus hijos comer una vez más antes de volver a los caminos. El sonido de los cascos se acercaba, y se acercaba, y se acercaba. Y entonces don Aurelio Mendoza apareció frente a la casita de los trabajadores y lo que vio lo detuvo en seco. Una mujer joven, delgada hasta los huesos, con ojos enormes llenos de miedo y determinación. 3 niños detrás de ella, el mayor de pie como un soldadito tratando de ser valiente, los otros 2 agarrados de su camisa. Don Aurelio desmontó de su caballo con movimientos lentos, deliberados. Era un hombre alto, tal vez 1,80 m, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo duro. Tenía el cabello completamente canoso pero abundante, peinado hacia atrás. Su rostro estaba curtido por el sol, con arrugas profundas alrededor de los ojos, pero esos ojos eran de un café tan claro que parecían miel bajo la luz de la mañana. Usaba ropa simple pero limpia, pantalón de manta, camisa blanca remangada hasta los codos, huaraches de cuero. Sus manos eran enormes, con callos y cicatrices, manos que conocían el trabajo honesto. No dijo nada por un momento largo, solo observó, y en ese silencio, Marita sintió cada segundo como una eternidad. Entonces don Aurelio habló, y su voz era grave, pausada, como el sonido de piedras cayendo en un río profundo. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Marita tragó saliva. Su voz salió quebrada cuando respondió. 4 días, señor. 4 días no más. Yo sé que no debí, no tenía derecho, pero mis hijos, ellos necesitaban. Don Aurelio levantó una mano, no de forma amenazante, sino pidiendo silencio. Caminó un poco más cerca. Miró a José, que no bajó la mirada. Miró a Felipe, que temblaba. Miró al bebé en brazos de Marita, ese bebé que estaba demasiado delgado,
con ojeras demasiado oscuras para alguien tan pequeño. ¿Cuánto hace que no comen bien?, preguntó don Aurelio. Marita parpadeó, confundida. Esa no era la pregunta que esperaba. Esperaba gritos, amenazas, tal vez hasta golpes. Pero no, eso, no sé, señor. Semanas, tal vez 2 meses. Hemos comido lo que podemos encontrar. Don Aurelio asintió despacio. Volvió a mirar a los niños, especialmente a José, y algo pasó en su rostro. Una expresión que Marita no pudo leer. Dolor, tal vez. O reconocimiento. O memoria. ¿Y el padre?, preguntó don Aurelio, su voz todavía calmada, todavía sin juicio. Marita sintió las lágrimas quemando sus ojos. Nos fuimos. Tuve que irme. Él no era un buen hombre, señor. Le pegaba a José. Y yo no podía dejar que lastimara a mis hijos. El silencio que siguió fue distinto. Don Aurelio la miraba, pero no con lástima, tampoco con desprecio. La miraba como si la estuviera viendo de verdad, como si cada palabra que había dicho hubiera sido escuchada y pesada cuidadosamente. Entonces hizo algo que Marita nunca olvidaría. Se agachó hasta quedar a la altura de José. El chamaco se tensó, pero no retrocedió. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó don Aurelio. José, respondió el niño, su voz más firme de lo que Marita esperaba. José, repitió don Aurelio, como si estuviera probando el nombre. ¿Has estado cuidando a tu mamá y a tus hermanos? José asintió. Eso es trabajo de hombre, dijo don Aurelio. Buen trabajo. Y entonces se levantó, se volvió hacia Marita y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Pueden quedarse. Marita sintió que sus piernas iban a ceder. ¿Qué? Pueden quedarse, repitió don Aurelio, su voz firme pero no dura. Esta casa está vacía desde hace años. Los chamacos necesitan comer, necesitan descansar. Y tú, la miró directamente, tú necesitas un lugar donde no tengas que ver por encima del hombro todo el tiempo. Marita no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. José miraba a don Aurelio con los ojos muy abiertos. Felipe se había asomado desde atrás de su hermano. Benicio hacía ruiditos, como si él también supiera que algo importante estaba pasando. Pero señor, yo no tengo con qué pagarle, dijo Marita entre sollozos. No tengo dinero, no tengo nada, yo... No te estoy pidiendo dinero, interrumpió don Aurelio. Si quieres trabajar, hay trabajo. Si no, no importa. Primero descansen, primero sanen, después vemos. ¿Por qué?, preguntó Marita, porque no podía entenderlo. Nadie hacía algo así sin razón. Nadie era así de bueno solo porque sí. ¿Por qué nos ayudaría? Don Aurelio la miró durante un momento largo, y en sus ojos Marita vio algo profundo, algo antiguo, algo que hablaba de pérdidas que ella no podía imaginar. Porque todos necesitamos ayuda alguna vez, dijo simplemente, y porque nadie debería tener que dormir con miedo. Y con eso, se dio la vuelta, montó su caballo y se alejó hacia la casa principal, dejando a Marita y a sus hijos parados ahí, en estado de shock absoluto. ¿Qué acababa de pasar? ¿Realmente les había dicho que podían quedarse? ¿Sin pedir nada a cambio? José fue el primero en hablar. «Mamá, ¿es de verdad?» Marita se arrodilló y abrazó a sus 3 hijos, llorando, riendo, sin poder creer lo que había pasado. «No sé, mijo, no sé, pero por ahora estamos a salvo». Y mientras el sol subía en el cielo de esa mañana de marzo de 1952, en una hacienda perdida en las montañas de Jalisco, 4 personas que habían perdido toda esperanza empezaron a creer, apenas un poquito, que tal vez las cosas podían mejorar. Pero esto apenas era el principio, porque don Aurelio Mendoza no era solo un hacendado generoso, era un hombre con su propia historia de dolor, de pérdida, de soledad tan profunda que había vivido en silencio durante 30 años. Y Marita y sus hijos estaban a punto de cambiar todo eso, de la misma forma que él estaba cambiando todo para ellos. A veces las personas se encuentran justo en el momento correcto, cuando ambos necesitan salvarse, cuando ambos necesitan recordar que la bondad todavía existe en el mundo. Pero todavía había tanto que Marita no sabía,
tanto que descubriría en los días y semanas que vendrían, sobre don Aurelio, sobre la hacienda, sobre por qué un hombre que tenía todo vivía tan completamente solo. Y también había tanto que don Aurelio no sabía sobre lo que estaba por venir, sobre cómo aquella mujer de 30 años con 3 chamacos iba a devolverle algo que pensó había perdido para siempre: la vida. El resto de aquel día pasó en una especie de niebla surrealista para Marita. No podía creer que fuera real. Cada vez que veía a don Aurelio a lo lejos, caminando por los establos o arreglando una cerca, esperaba que cambiara de opinión, que viniera y les dijera que se fueran, que todo había sido un error. Pero no lo hizo. En cambio, al mediodía, don Aurelio llegó a la casita cargando cosas: tortillas calientes envueltas en un trapo, frijoles en una olla, queso fresco, un jarro de leche recién ordeñada. Lo dejó todo en la mesa sin decir palabra y se fue de nuevo. Los chamacos comieron como si nunca hubieran visto comida en su vida. Marita los vio comer, su corazón tan lleno que dolía. Ella apenas probó bocado. Todavía no podía confiar en esto. Todavía esperaba la trampa, el momento en que este hombre mostraría sus verdaderas intenciones. Porque en su experiencia, los hombres siempre querían algo. Siempre había un precio que pagar. Y ese precio generalmente lo pagaban las mujeres. Pero los días pasaron y don Aurelio no pidió nada. No se acercaba demasiado. No hacía preguntas invasivas. Solo aparecía 2 veces al día con comida, dejaba las cosas y se iba. A veces saludaba a los chamacos con un movimiento de cabeza. A veces no decía nada en absoluto. José observaba cada movimiento de don Aurelio con curiosidad intensa. Marita lo notaba. Su hijo mayor había vivido 10 años viendo lo que era un mal hombre. Ahora estaba tratando de entender a uno bueno, y no sabía cómo hacerlo. Felipe empezó a recuperar fuerzas. Su rodilla sanó. Volvió a correr por el patio, algo que Marita no lo veía hacer en meses. Benicio dejó de toser. Sus mejillas empezaron a llenarse otra vez. Dormía tranquilo, sin llorar toda la noche. Y Marita empezó a respirar sin sentir que el mundo se iba a acabar en cualquier momento. Una semana después de su llegada, Marita decidió que no podía seguir siendo una carga. Don Aurelio no les estaba pidiendo nada, pero ella tenía orgullo. No mucho, pero el poquito que le quedaba le decía que necesitaba ganarse su lugar ahí. Empezó a limpiar. Primero la casita donde vivían, que en realidad ya estaba limpia, pero ella la limpió de todas formas. Lavó el petate, barrió cada rincón, limpió las ventanas hasta que brillaron. Después salió, barrió el patio frente a la casita, organizó la leña que estaba desparramada. Notó que las gallinas no tenían agua limpia en su bebedero, así que lo limpió y lo llenó. Vio que había ropa sucia colgando de un alambre cerca de la casa principal, abandonada, tal vez olvidada. La lavó en el río que corría cerca de la propiedad y la colgó de nuevo. Don Aurelio no dijo nada sobre esto, pero Marita notó que la miraba a veces desde lejos, como tratando de entender qué estaba haciendo. Fue José quien hizo el primer contacto real con don Aurelio. Una tarde, el chamaco se acercó a donde don Aurelio estaba arreglando la puerta de uno de los establos. Marita los vio desde la casita, su corazón en la garganta, lista para correr si algo salía mal. ¿Necesita ayuda, señor?, preguntó José, su voz pequeña pero valiente. Don Aurelio se detuvo, miró al chamaco, miró las herramientas en sus manos, después asintió lentamente. «¿Puedes pasarme ese martillo?», dijo señalando. José lo hizo, rápido, ansioso por ayudar. Y así empezó algo que cambiaría al chamaco para siempre. Don Aurelio no lo corrió, lo dejó quedarse. Le explicaba lo que estaba haciendo, con palabras simples. Le enseñaba. A partir de ese día, José seguía a don Aurelio como una sombra, no de forma invasiva, sino manteniéndose cerca, observando, aprendiendo. Y don Aurelio, ese hombre silencioso que vivía solo, parecía no molestarse con la compañía. Marita los veía trabajar juntos, y algo dentro de ella empezaba a cambiar. Empezaba a ver que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres eran como Esteban.
Tal vez existían hombres que podían ser fuertes sin ser violentos, que podían tener poder sin abusar de él, que podían ser buenos. Una tarde, 2 semanas después de su llegada, Marita estaba cocinando frijoles en el fogón cuando escuchó un sonido extraño. Salió y vio a Felipe riendo de verdad, con esa risa de niño que había desaparecido hacía tanto tiempo. Don Aurelio le había hecho un caballito de madera, simple, sin pulir, pero perfectamente funcional. Felipe lo montaba como si fuera el caballo más fino del mundo, galopando por el patio, y don Aurelio lo miraba con algo en el rostro que Marita no pudo identificar del todo. Pero se parecía a ternura. Esa noche, después de que los chamacos se durmieron, Marita salió de la casita. No podía dormir. Caminó por el patio, bajo la luz de la luna llena, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Vio una luz encendida en la casa principal. A través de una ventana, vio a don Aurelio sentado en una silla, solo, mirando el fuego de una chimenea. No estaba haciendo nada, solo existiendo. Y en ese momento, Marita se dio cuenta de algo que no había notado antes. Don Aurelio estaba solo, completamente solo. Esta hacienda enorme, hermosa, llena de todo lo que alguien podría necesitar. Y él vivía ahí sin nadie, sin familia, sin compañía, solo. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado a este hombre que prefería la soledad? Marita volvió a la casita con más preguntas que respuestas, pero por primera vez en meses también tenía algo más. Tenía curiosidad, y curiosidad significaba que todavía le importaba algo más allá de simplemente sobrevivir. Los días se convertían en semanas. Marzo se fue y llegó abril con sus lluvias ligeras que hacían que todo oliera a tierra mojada y a nueva vida. La hacienda se transformaba con el clima. Los potreros se volvieron más verdes. Las flores empezaron a brotar. Los pájaros cantaban más fuerte. Y algo más estaba cambiando también. Algo sutil pero innegable. Don Aurelio empezó a hablar un poco más. No mucho, seguía siendo un hombre de pocas palabras. Pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Le enseñaba cosas a José, no solo sobre cómo arreglar cercas o cuidar caballos, sino sobre la tierra, sobre las estaciones, sobre cómo leer el cielo para saber cuándo vendría la lluvia. Le hizo un segundo juguete a Felipe, esta vez un trenecito con ruedas que el chamaco jalaba por todos lados. Y cuando Benicio empezó a gatear, don Aurelio apareció un día con una cobija suave que Marita nunca había visto antes. La puso en el piso sin decir nada, para que el bebé pudiera gatear sin lastimarse. Pequeñas cosas, constantes, silenciosas. Pero cada una de esas cosas le decía a Marita lo mismo. Este hombre se preocupaba. Una tarde de finales de abril, Marita estaba lavando ropa en el río, cuando don Aurelio apareció con los caballos para que bebieran agua. Trabajaron en silencio por un rato, cada uno ocupado en lo suyo, pero conscientes de la presencia del otro. Entonces don Aurelio habló. ¿Sabes coser? Marita levantó la vista, sorprendida. Sí, señor. Era costurera antes. Don Aurelio asintió. Tengo ropa que necesita arreglos, ropa vieja que no he usado en años. Si quieres, puedes arreglarla. No es obligación, solo si quieres. Marita sintió algo cálido en su pecho. No le estaba dando caridad, le estaba dando trabajo, dignidad, una forma de contribuir sin sentirse como una limosnera. Me gustaría, dijo ella. Me gustaría mucho. Y así, Marita empezó a coser de nuevo. Don Aurelio le traía camisas con botones perdidos, pantalones con orillas deshilachadas, chalecos viejos que necesitaban remiendos. Ella trabajaba en las tardes, después de que los chamacos comían, y el ritmo familiar de la aguja atravesando la tela la hacía sentir como si recuperara una parte de sí misma que había perdido. Don Aurelio nunca le pedía que se apresurara, nunca criticaba su trabajo, solo recogía la ropa arreglada, asentía con aprobación, y al día siguiente había más tortillas, más queso, a veces hasta un pedazo de piloncillo para los chamacos. No era un pago formal, era algo mejor. Era un intercambio de cuidado mutuo,
Mayo llegó con su calor y sus mariposas. Felipe cumplió 6 años, aunque Marita casi lo había olvidado hasta que don Aurelio apareció esa mañana con una pequeña gelatina que había comprado en el pueblo. No dijo «Feliz cumpleaños». Solo puso la gelatina en la mesa, le revolvió el cabello a Felipe y se fue. Pero Felipe lo miró irse con esos ojos brillantes que decían todo lo que un niño de 6 años no puede expresar con palabras. Gracias, gracias por verme, gracias por acordarte, gracias por existir. Y Marita, viendo todo esto, sentía cómo algo dentro de ella empezaba a cambiar, no solo sanando, sino transformándose. Empezaba a mirarse en el espejo de agua del río y verse diferente. Ya no era solo la mujer que había huido, era la mujer que había tenido el valor de huir, era la mujer que había salvado a sus hijos, era la mujer que estaba reconstruyendo su vida, pedazo por pedazo. Y cuando miraba a don Aurelio, ya no veía solo al hacendado que les había dado refugio. Empezaba a ver al hombre que se despertaba antes del amanecer para cuidar de los animales, al hombre que trabajaba solo bajo el sol ardiente sin quejarse nunca, al hombre que había perdido algo tan profundo que prefería vivir en silencio que enfrentar el ruido de un mundo que seguía adelante sin aquello que había perdido. Una tarde de finales de mayo, José vino corriendo a la casita, emocionado de una forma que Marita no veía en él desde antes de huir. «¡Mamá! ¡Mamá! Don Aurelio me va a enseñar a montar a caballo. De verdad, dice que ya soy lo suficientemente grande». Marita sintió un pellizco en el corazón. Su chamaco, creciendo, aprendiendo cosas que nunca habría aprendido con Esteban, convirtiéndose en el hombre que debería ser, guiado por un hombre que sabía lo que significaba serlo de verdad. Esa noche, después de acostar a los chamacos, Marita hizo algo que nunca había hecho. Caminó hasta la casa principal y tocó la puerta. Don Aurelio abrió, claramente sorprendido de verla ahí. ¿Pasa algo? ¿Los chamacos están bien? Están bien, dijo Marita rápidamente. Yo solo quería darle las gracias por todo, por José, por todo. Don Aurelio se quedó callado por un momento. Después asintió. No hay nada que agradecer. Sí hay, insistió Marita. Hay mucho que agradecer. Usted nos salvó la vida. Y no solo eso, nos está devolviendo algo que pensé que habíamos perdido para siempre. ¿Qué cosa?, preguntó don Aurelio, su voz más suave que nunca. Esperanza, dijo Marita simplemente. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que habían compartido antes. Este era más pesado, más cargado. Don Aurelio la miraba de una forma que hizo que Marita sintiera mariposas en el estómago, algo que no sentía desde que era una chamaca de 17 años que pensaba que conocía el amor. Yo también debería agradecerte, dijo don Aurelio finalmente. Marita parpadeó, confundida. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Don Aurelio miró hacia la hacienda, hacia los establos donde José probablemente soñaba con caballos, hacia la casita donde Felipe y Benicio dormían tranquilos. Esta hacienda ha estado vacía por mucho tiempo, demasiado tiempo, y yo había olvidado cómo se sentía tener vida aquí, cómo se escuchaban las risas de los chamacos, cómo se sentía tener una razón para despertar que fuera más que solo existir. Marita sintió que su corazón se apretaba. ¿Por qué vive solo, don Aurelio? Si no es mucho preguntar. Don Aurelio la miró durante un momento largo. Después dijo, con una voz que arrastraba 30 años de dolor, porque la persona con la que quería vivir se fue hace mucho tiempo, y nunca encontré otra razón suficientemente buena para cambiar eso. No dijo más. No necesitaba decir más. Marita entendió. Pérdida. La clase de pérdida que te cambia para siempre. Se despidió y volvió a la casita, pero no pudo dormir en toda la noche. Seguía pensando en las palabras de don Aurelio, en la soledad que había en sus ojos, en cómo un hombre con tanto podía tener tan poco de lo que realmente importaba. Y por primera vez, Marita no solo sintió gratitud hacia don Aurelio, sintió algo más, algo que la asustaba porque era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado imposible. Sintió que quería conocerlo más, quería entender su historia,
Quería estar cerca de él, no por necesidad o por gratitud, sino porque empezaba a gustarle la persona que era. Pero eso era ridículo, ¿verdad? Don Aurelio tenía 60 años, ella 30. Él era el dueño de la hacienda. Ella una mujer que había llegado literalmente sin nada. Él era educado, calmado, un hombre de mundo. Ella apenas sabía leer y escribir. No tenía sentido. Y sin embargo, cuando lo veía trabajar bajo el sol, sus brazos fuertes levantando pacas de heno como si no pesaran nada, su rostro serio pero sus ojos amables cuando miraba a los chamacos, Marita sentía cosas que no había sentido en años, tal vez nunca. Junio llegó con su calor intenso y sus cielos azules infinitos. La vida en la hacienda había encontrado un ritmo. José trabajaba con don Aurelio cada día, aprendiendo no solo sobre el campo, sino sobre ser hombre de la forma correcta. Felipe jugaba con sus juguetes de madera y había empezado a seguir a José a todos lados, queriendo ser como su hermano mayor. Benicio gateaba por todos lados, gordo y feliz, sin recordar los días de hambre. Y Marita cosía, cocinaba, limpiaba y trataba de no pensar demasiado en cómo su corazón latía más rápido cada vez que don Aurelio aparecía. Pero los pueblos chiquitos tienen memoria larga y lenguas más largas todavía. Las noticias de que don Aurelio Mendoza tenía a una mujer y 3 chamacos viviendo en su propiedad empezaron a circular. Y con esas noticias vinieron los chismes, los juicios, las miradas de lado. La primera en aparecer fue doña Gertrudis, una señora del pueblo que se consideraba la guardiana de la moral de Santa Rosa de Lima. Llegó una tarde de principios de junio, montada en su burro, con su vestido negro y su mantilla en la cabeza como si fuera a misa. Marita la vio llegar y su estómago se hizo un nudo. Conocía a ese tipo de mujer, la había visto en San Miguel, la que juzgaba a todas las demás, la que decidía quién era decente y quién no. Doña Gertrudis fue directo a la casa principal. Marita no podía escuchar la conversación, pero veía los gestos dramáticos de la señora, su dedo apuntando hacia la casita donde Marita vivía, su rostro escandalizado. Don Aurelio la escuchó en silencio. Cuando doña Gertrudis terminó su discurso, él dijo algo breve. La señora se puso roja de la indignación, montó su burro y se fue echando humo. Esa noche, don Aurelio fue a la casita. Marita salió a recibirlo, nerviosa. ¿Qué quería esa señora? Decirme que estoy cometiendo un pecado teniendo a una mujer viviendo en mi propiedad sin estar casada conmigo, dijo don Aurelio con una expresión que era casi divertida. Le dije que lo que yo haga en mi tierra es asunto mío. Marita sintió alivio, pero también culpa. Lo siento. No quiero causarle problemas. No me causas problemas, dijo don Aurelio firmemente. La gente siempre va a hablar. Que hablen. Mientras tú y los chamacos estén bien, nada más importa. Pero las cosas se complicaron cuando aparecieron las autoridades. No la policía exactamente, sino el delegado del pueblo, don Ramiro, un hombre pomposo que se tomaba demasiado en serio su pequeño poder. Don Aurelio, dijo don Ramiro, sentado en la sala de la casa principal mientras Marita escuchaba desde afuera con el corazón en la garganta. Entiende que hay reglas. Esta mujer abandonó a su marido. Técnicamente sigue siendo casada, y usted la tiene viviendo aquí. La gente habla. Hay que pensar en la reputación. ¿La reputación de quién?, dijo don Aurelio, su voz peligrosamente calmada. Pues de todos, del pueblo, de usted, de la señora. Esa señora, dijo don Aurelio, y Marita podía escuchar el acero en su voz. Huyó de un hombre que le pegaba a ella y a sus hijos. ¿Me está diciendo que debería mandarla de regreso a eso? No, no es eso. Es solo que... Entonces no hay nada más que hablar, interrumpió don Aurelio. Esta es mi propiedad. Yo decido quién vive aquí, y esa familia se queda mientras ellos quieran quedarse. ¿Está claro? Hubo un silencio. Después, don Ramiro murmuró algo sobre hacer lo que quisiera, y se fue. Marita se quedó temblando del alivio y de algo más. Don Aurelio la había defendido, no con violencia ni con gritos, sino con la autoridad tranquila de un hombre que sabía exactamente quién era
y qué creía correcto, pero la visita dejó una semilla de preocupación en el corazón de Marita. ¿Y si don Ramiro mandaba a alguien más? ¿Y si trataban de forzar las cosas? ¿Y si Esteban de alguna forma se enteraba dónde estaba ella? No durmió bien esa noche. Ni la siguiente. Empezó a ver sombras donde no las había. Empezó a pensar en huir de nuevo, en desaparecer antes de que las cosas se pusieran feas y don Aurelio pagara las consecuencias de su bondad. Fue José quien la encontró empacando. Era de madrugada, todavía oscuro, y Marita estaba envolviendo su ropa y la de los chamacos en un bulto. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó José, su voz llena de pánico. «Tenemos que irnos, mijo», dijo Marita, sus manos temblando. «No podemos quedarnos. Vamos a causar problemas a don Aurelio. No es justo para él». «Pero no podemos irnos», gritó José, lo suficientemente fuerte para despertar a Felipe y a Benicio. «Este es nuestro hogar ahora. Don Aurelio no quiere que nos vayamos. ¡Y yo no quiero irme!». Era la primera vez que José le gritaba. Era la primera vez que su hijo, que siempre había sido tan obediente, tan dócil, se rebelaba contra ella. «José, ¿no entiendes?». «Sí entiendo», lloró José. «Entiendo que siempre huimos. Entiendo que siempre tenemos miedo. Pero aquí es diferente, mamá. Don Aurelio es diferente. ¿Por qué no puedes ver eso?». Felipe empezó a llorar también, asustado por los gritos. Benicio lloraba sin saber por qué. Y Marita, en medio de ese caos, se quebró. Se dejó caer al suelo y lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo el miedo que llevaba cargando, por lo difícil que era creer que las cosas buenas podían durar. No escuchó la puerta abrirse. No se dio cuenta de que don Aurelio estaba ahí hasta que sintió una mano en su hombro. Una mano grande, cálida, que no apretaba, sino que solo reposaba ahí, ofreciendo apoyo sin pedir nada a cambio. «¿Qué está pasando?», preguntó don Aurelio con esa voz grave que de alguna forma calmaba todo. «Quiere que nos vayamos», sollozó José. «Está empacando». Don Aurelio se arrodilló frente a Marita. «¿Es cierto?». Marita no podía mirarlo a los ojos. «No quiero causarle problemas». «Ya me lo dijiste», dijo don Aurelio, «y yo te dije que no me causas problemas. ¿O no me crees?». «Es que no entiendo», susurró Marita. «No entiendo por qué hace todo esto. ¿Por qué nos defiende? ¿Por qué nos quiere aquí? Yo no soy nada. Mis hijos no son nada. Usted podría tener lo que quisiera. Y nosotros…». «Marita», dijo don Aurelio. Y era la primera vez que usaba su nombre. La primera vez que esa voz profunda envolvía esas 3 sílabas con tanta suavidad. «Mírame». Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Hace 30 años», dijo don Aurelio, «perdí a mi esposa. Teníamos tu edad cuando se fue. Nunca pudimos tener hijos, aunque lo intentamos por años. Cuando murió, esta hacienda se convirtió en un mausoleo, un lugar hermoso pero vacío. Y yo me volví parte de ese vacío». Hizo una pausa, mirando a José, a Felipe, a Benicio. «Por 30 años viví aquí solo porque no sabía cómo hacer otra cosa. Trabajaba de sol a sol para no pensar. Me iba a dormir rezando porque el día siguiente pasara rápido. No era vida, era apenas existir». Volvió a mirar a Marita. «Y entonces llegaron ustedes, y de repente había voces en esta hacienda. Había risas. Había alguien por quien preocuparme que no fuera yo mismo. Había una razón para hacer cosas, para arreglar cosas, para vivir». Las lágrimas corrían por el rostro de Marita sin control ahora. «Así que no», continuó don Aurelio, su voz firme pero no dura. «No estás causando problemas. Estás dándome algo que no sabía que todavía podía tener. Una familia. Tal vez no en el sentido tradicional, pero una familia». José ya estaba llorando también. Felipe se aferró a la pierna de don Aurelio. Y Benicio, ese bebé que apenas entendía el mundo, estiraba sus bracitos hacia ese hombre que había sido el primero después de su propia madre, en cargarlo con verdadero cariño. «No tienes que irte», dijo don Aurelio, mirando a Marita directamente a los ojos. «De hecho, te pido que no te vayas, no solo por ustedes, sino por mí,
porque después de 30 años viviendo a medias, finalmente me siento completo otra vez. Marita no pudo evitarlo. Se lanzó hacia adelante y abrazó a don Aurelio, llorando en su hombro, y ese hombre grande, fuerte, silencioso, la sostuvo con brazos que prometían protección sin amenaza. José los abrazó también. Felipe y Benicio se unieron al montón. Y por un momento, en esa casita pequeña al amanecer, eran exactamente lo que don Aurelio había dicho: una familia. El sol salió sobre la hacienda esa mañana, y cuando Marita finalmente se separó de don Aurelio, sus ojos estaban rojos, pero también brillaban con algo nuevo: determinación, fe, y tal vez, solo tal vez, el inicio de un sentimiento que no se atrevía a nombrar todavía. «Gracias», susurró. «No hay nada que agradecer», respondió don Aurelio, igual que siempre. Pero esta vez, Marita vio la pequeña sonrisa que jugaba en las esquinas de su boca. Una sonrisa que probablemente nadie había visto en 3 décadas. Los días siguientes fueron diferentes. Algo había cambiado después de esa madrugada. Las barreras invisibles que habían existido entre ellos empezaron a disolverse. Ya no era solo el hacendado permitiéndoles quedarse. Ya no era solo agradecimiento por un techo y comida. Era algo más profundo, más real. Don Aurelio empezó a comer con ellos algunas noches. No todas, pero algunas. Se sentaba en la mesa pequeña de la casita, tan grande que parecía que la silla iba a romperse bajo su peso, y comía los frijoles y tortillas que Marita preparaba como si fueran el mejor banquete. Los chamacos se volvieron más cómodos con él. Felipe se sentaba en su regazo a veces, algo que había horrorizado a Marita la primera vez, segura de que don Aurelio lo rechazaría. Pero don Aurelio solo había puesto su mano grande en la espalda del niño y lo había dejado quedarse ahí, escuchando mientras Felipe le contaba historias sin sentido sobre sus juguetes. José ya no llamaba a don Aurelio señor todo el tiempo. Empezó a llamarlo don Aurelio con confianza, como si fuera un tío o un abuelo, alguien de la familia en lugar de solo el dueño de la propiedad. Y Benicio dijo su primera palabra. No fue mamá, como Marita esperaba. Fue algo que sonaba como aullo, mientras estiraba sus bracitos hacia don Aurelio. Don Aurelio había estado trabajando cerca de la casita, reparando unas tablas del porche. Cuando escuchó al bebé, se detuvo, se volteó, miró a Benicio, que sonreía con esa sonrisa de bebé que aún no tiene todos los dientes. «Au-io», repitió Benicio. Don Aurelio se agachó, tomó al bebé en sus brazos y Marita vio algo increíble. Vio lágrimas en los ojos de ese hombre que parecía hecho de piedra y sol. Lágrimas que resbalaban por su rostro curtido mientras sostenía a Benicio contra su pecho. «Soy don Aurelio», le dijo al bebé suavemente, «y tú eres un chamaco muy especial». Marita tuvo que voltearse porque ella también estaba llorando. Este hombre que nunca pudo tener hijos, ahora tenía a 3 que lo adoraban. Este hombre que había vivido en silencio durante 30 años, ahora tenía una casita llena de voces. Este hombre que había pensado que su historia de amor había terminado con la muerte de su esposa ahora estaba volviendo a vivir, y Marita era parte de esa resurrección. Pero con el amor viene el miedo, y Marita tenía mucho miedo, porque cada día que pasaba se daba cuenta de que lo que sentía por don Aurelio no era solo gratitud, no era solo respeto, era algo más peligroso, más complicado, más imposible. Se estaba enamorando de él. ¿Cómo había pasado? ¿Cuándo? No lo sabía. Tal vez fue la primera vez que lo vio ser paciente con José. Tal vez fue cuando hizo los juguetes para Felipe. Tal vez fue esa madrugada cuando la sostuvo mientras lloraba y le prometió que estaba a salvo. O tal vez fue en todos esos momentos pequeños que nadie más veía. La forma en que don Aurelio siempre traía agua fresca por las mañanas. La forma en que arreglaba cosas en la casita sin que ella se lo pidiera. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando miraba a los chamacos. La forma en que, últimamente, también la miraba a ella de una forma que hacía que su corazón saltara. Pero era ridículo, ¿verdad? Él tenía 60 años, ella 30 años de diferencia.
Una eternidad, un abismo imposible de cruzar. Y aún así, cuando trabajaban juntos en el huerto que don Aurelio había empezado a plantar y sus manos se rozaban por accidente, Marita sentía electricidad. Cuando él le enseñaba algo, parado tan cerca que podía oler su aroma a tierra y a sol, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Y a veces, cuando pensaba que ella no lo estaba viendo, Marita lo pescaba mirándola. No con lujuria, no con la forma en que Esteban la miraba, como si fuera una posesión. Don Aurelio la miraba con ternura, con admiración, con algo que se parecía peligrosamente a no. No podía ser. Marita se regañaba a sí misma por siquiera pensar en eso. Don Aurelio era un hombre bueno que las había ayudado. Eso era todo. Pensar en algo más era una locura. Pero el corazón no siempre escucha a la razón. Julio llegó con su calor sofocante y sus tormentas vespertinas. Una tarde, una tormenta especialmente fuerte azotó la hacienda. El viento era tan fuerte que arrancó algunas tejas del techo de la casita. La lluvia entraba a torrentes. Marita trató de tapar las goteras con trapos, pero no era suficiente. Los chamacos estaban asustados, especialmente Felipe, que le tenía miedo a los truenos. Benicio lloraba. La situación era cada vez peor, y entonces don Aurelio apareció, empapado de la lluvia, con su sombrero goteando agua. «¡Vengan!», gritó sobre el ruido de la tormenta. «Vengan a la casa principal. No es seguro aquí». Marita dudó solo un segundo. Después agarró a los chamacos y corrió bajo la lluvia, siguiendo a don Aurelio. La casa principal era enorme comparada con la casita. Tenía un techo sólido que no dejaba pasar ni una gota de agua, pisos de madera pulida, muebles de verdad. Don Aurelio los llevó a la sala, donde el fuego de la chimenea los esperaba cálido y acogedor. Les trajo toallas para secarse. Les preparó chocolate caliente, algo que los chamacos nunca habían probado. Se sentaron frente al fuego mientras la tormenta rugía afuera, y por primera vez estaban dentro de la casa principal no como invitados ni como intrusos, sino como familia. «Pueden dormir en los cuartos de arriba», dijo don Aurelio. «Hay 3 habitaciones. Están llenas de polvo, pero son secas y seguras». «No queremos molestar», empezó Marita. «No molestas», interrumpió don Aurelio, y había algo en su voz, algo diferente. «Nunca molestas, Marita». La forma en que dijo su nombre hizo que ella lo mirara, y lo que vio en sus ojos la dejó sin aliento, porque don Aurelio la estaba mirando de una forma que no dejaba lugar a dudas. No era imaginación de ella, no era gratitud mutua, era algo más, algo real, algo aterrador, algo hermoso. Felipe se quedó dormido en el sillón, acurrucado contra don Aurelio. José estaba explorando la casa con fascinación respetuosa. Benicio dormía en brazos de Marita, y en ese momento, con la tormenta rugiendo afuera y el fuego crepitando adentro, Marita se permitió soñar con algo que había pensado imposible. Una vida aquí, no como invitada, no como empleada, sino como... No se atrevía a pensar la palabra. Todavía no. Pero su corazón la sabía. La tormenta duró toda la noche. A la mañana siguiente, cuando salieron a ver los daños, descubrieron que la casita necesitaba reparaciones serias. El techo tendría que ser reemplazado. Algunas paredes se habían mojado tanto que el adobe empezaba a desmoronarse. «Va a tomar tiempo arreglarlo», dijo don Aurelio, evaluando el daño. «Tal vez semanas». Marita sintió pánico. «Podemos quedarnos en el granero mientras tanto. No queremos...». «Se quedan en la casa», dijo don Aurelio, su voz firme pero amable. «Hay espacio de sobra y...». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Me gustaría que se quedaran. En la casa. Conmigo». El silencio que siguió fue cargado de significado. José miraba a don Aurelio con esperanza. Felipe jalaba la falda de Marita, ansioso. Benicio decía «aulló» una y otra vez. Y Marita, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a explotar, asintió. «Está bien», susurró. «Nos quedamos». La sonrisa que iluminó el rostro de don Aurelio fue pequeña, apenas visible,
Pero para Marita fue como ver el sol salir después de la tormenta más larga de su vida. Mudarse a la casa principal cambió todo. No solo en lo práctico, aunque eso también era enorme. Los chamacos tenían sus propias habitaciones por primera vez en sus vidas. Había agua corriente. Había una cocina de verdad con estufa de leña. Había libros en los estantes y ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Pero el verdadero cambio era más sutil. Era la intimidad de compartir el mismo espacio, de despertarse y saber que don Aurelio estaba en la habitación del otro lado del pasillo, de desayunar juntos todas las mañanas, de que los niños corrieran por la casa sin miedo, de que don Aurelio tocara el piano viejo que había estado callado por décadas, tocando melodías simples que hacían que Felipe bailara. Era el descubrimiento gradual de quién era realmente don Aurelio Mendoza, más allá del hacendado silencioso. Marita descubrió que le gustaba leer, aunque sus ojos ya no eran tan buenos, y necesitaba acercarse los libros para verlos bien. Descubrió que le gustaba cocinar, pero nunca lo hacía, porque cocinar para uno solo parecía triste. Descubrió que había sido maestro rural antes de heredar la hacienda, que le encantaban los niños, que siempre había soñado con tener una familia grande. Y don Aurelio descubrió cosas sobre Marita también. Descubrió que cantaba mientras cosía, canciones viejas que había aprendido de su abuela. Descubrió que era increíblemente fuerte, que podía cargar cosas pesadas sin quejarse. Descubrió que era inteligente, que aprendía rápido, que hacía preguntas que lo hacían pensar. Descubrió que la forma en que ella se recogía el cabello por las mañanas era lo más hermoso que había visto en 30 años. Descubrió que cuando ella sonreía, algo dentro de él que había estado muerto por tanto tiempo volvía a latir. Las semanas pasaron. La casita fue reparada. Quedó mejor que nunca con un techo nuevo y paredes reforzadas. Pero nadie mencionó regresar a ella. Era como si todos hubieran acordado tácitamente que su lugar ahora era en la casa principal. Con don Aurelio, una noche de finales de julio, después de que los chamacos se durmieron, Marita estaba sentada en el porche de la casa principal, mirando las estrellas. Don Aurelio salió y se sentó a su lado. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Estaba pensando, respondió Marita. ¿En qué? Marita dudó. Después decidió ser honesta. En cómo cambia la vida. En cómo hace 6 meses estaba en el peor momento de mi vida, sin esperanza, sin futuro. Y ahora miró la hacienda, la casa, sintió la presencia sólida de don Aurelio a su lado. Ahora no puedo imaginar estar en otro lugar. Don Aurelio estuvo callado por un momento. Después dijo, con una voz tan baja que Marita casi no la escuchó. Yo tampoco puedo imaginarlo. Imaginarte en otro lugar. Imaginarte sin ti. Marita volteó a mirarlo, su corazón en la garganta. Don Aurelio. Aurelio, dijo él. Solo Aurelio. Ya no soy tu patrón, Marita. No sé qué soy, pero no es eso. Entonces, ¿qué eres?, susurró Marita, apenas atreviéndose a preguntar. Aurelio la miró, y en sus ojos Marita vio 3 décadas de soledad, de dolor, de vivir a medias. Pero también vio esperanza, vio ternura, vio algo que se parecía tanto al amor que dolía mirarlo. No lo sé, admitió Aurelio. Solo sé que por primera vez en 30 años no me despierto deseando que el día termine rápido. Me despierto queriendo que empiece, queriendo ver a los chamacos, queriendo escucharte cantar, queriendo... Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado grandes, demasiado importantes, queriendo estar cerca de ti. Marita sintió lágrimas en sus ojos. Yo también, susurró. Pero Aurelio, tú tienes 60 años, yo 30. La gente ya habla. Si nosotros, van a decir cosas horribles. Que las digan, dijo Aurelio con esa determinación tranquila que lo caracterizaba. He vivido 60 años, Marita, 30 de ellos en la oscuridad. Y si tú quieres darme la oportunidad de vivir los que me quedan en la luz, entonces no me importa lo que diga nadie. Pero yo no soy nadie, dijo Marita, las lágrimas corriendo ahora. Soy una mujer que huyó de su marido, que llegó aquí sin nada,
que todavía está técnicamente casada. Eres la mujer que tuvo el valor de salvar a sus hijos, interrumpió Aurelio. Eres la mujer que le devolvió la vida a esta casa. Eres la mujer que hace que José quiera ser mejor cada día. Eres la mujer que hace que yo quiera ser mejor cada día. Se acercó más, tomando las manos de Marita entre las suyas, esas manos enormes y curtidas que podían ser tan increíblemente gentiles. No te estoy pidiendo nada que no quieras dar, dijo Aurelio. No te estoy apresurando, solo te estoy diciendo la verdad. Que después de 30 años viviendo solo porque pensé que ya había tenido mi oportunidad de amor, descubrí que el corazón no tiene edad, que puede volver a latir sin importar cuánto tiempo haya estado dormido. Marita sollozaba ahora, pero eran lágrimas de alivio, de alegría, de creer finalmente que algo bueno y real estaba pasando. Yo también lo siento, admitió. Yo también siento que mi corazón vuelve a latir, que por primera vez en mi vida sé lo que es que un hombre sea bueno, sea fuerte, sea todo lo que un hombre debería ser. Y tengo tanto miedo, Aurelio. Tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad. Es verdad, prometió Aurelio, y vamos a enfrentar lo que venga, juntos, como familia, porque eso es lo que somos ahora, Marita. Tal vez no de la forma tradicional, tal vez la gente no lo entienda, pero somos una familia. Y en ese momento, bajo las estrellas de julio, en el porche de una hacienda en las montañas de Jalisco, dos personas rotas por el pasado se encontraron y decidieron construir un futuro juntos. No se besaron, todavía no. Era demasiado pronto para eso. Pero se tomaron de las manos y se quedaron ahí sentados hasta que salió el sol, hablando de todo y de nada, simplemente disfrutando de estar juntos. Y cuando los chamacos despertaron y bajaron corriendo a desayunar, encontraron a su mamá y a Aurelio en la cocina, preparando el desayuno juntos, sonriendo de una forma que hizo que José entendiera inmediatamente lo que estaba pasando. ¿Aurelio va a ser nuestro papá?, preguntó Felipe con esa honestidad brutal de los niños pequeños. Marita y Aurelio se miraron. Después Marita se arrodilló para estar a la altura de Felipe. ¿Te gustaría eso?, preguntó ella suavemente. Felipe asintió con toda la seriedad que un niño de 6 años puede tener. Aurelio es bueno, no como el otro. Él no grita, él no pega, él hace juguetes. Marita rió entre lágrimas. Tienes razón, mijo. Aurelio es bueno, pero estas cosas toman tiempo. No podemos apresurarnos. ¿Está bien? Está bien, dijo Felipe, pero yo ya le digo papá en mi cabeza. Aurelio, que había estado escuchando todo, se agachó también y le revolvió el cabello a Felipe. Y tú puedes llamarme como quieras, chamaco. Papá, Aurelio, lo que sea. Solo quiero que sepas que no voy a ir a ningún lado. Voy a estar aquí. Siempre. José, que había estado callado, finalmente habló. ¿Lo promete? Aurelio miró al muchacho de 10 años que había crecido tan rápido, que había tenido que ser adulto antes de tiempo, que finalmente podía volver a ser niño. Lo prometo, dijo Aurelio con toda la solemnidad de un juramento sagrado. Y José, ese chamaco que había aprendido a no confiar en las promesas de los hombres, asintió y sonrió, porque si había alguien en el mundo cuyas promesas valían algo, era Aurelio. Los siguientes meses fueron los más felices que Marita había conocido en su vida. Agosto llegó con sus cielos tormentosos y sus atardeceres dorados. Septiembre trajo las primeras cosechas del huerto. Octubre pintó las montañas de colores imposibles. Y en la hacienda, la vida florecía de formas que nadie habría imaginado 6 meses atrás. José aprendió a montar a caballo como Aurelio le había prometido. No solo a montar, sino a cabalgar con confianza, a cuidar de los animales, a trabajar la tierra. Estaba creciendo, volviéndose fuerte no solo en cuerpo, sino en espíritu. Ya no era el niño asustado que se escondía cuando los adultos gritaban. Era un muchacho con futuro, con sueños, con un hombre bueno como modelo. Felipe empezó a ir a la escuela del pueblo. Aurelio lo llevaba y lo recogía todos los días, montado en su caballo grande con Felipe sentado adelante, aferrado a la silla y riéndose. Los otros niños lo miraban con envidia,
deseando tener un papá así de genial. Benicio empezó a caminar, sus primeros pasos tambaleantes llevándolo directo a los brazos de Aurelio, que siempre estaba ahí para atraparlo. Auío seguía siendo su palabra favorita, aunque lentamente estaba aprendiendo otras. Y Marita florecía como una planta que finalmente encuentra sol después de años en la sombra. Cosía no solo para Aurelio, sino también para gente del pueblo que empezó a escuchar que había una costurera excelente en la hacienda. El dinero que ganaba era suyo, y aunque no era mucho, le daba independencia y orgullo. Pero más que eso, Marita se estaba descubriendo a sí misma. Era divertida, descubrió. Le gustaba reír, le gustaba bailar, cosa que hacía a veces en la cocina cuando pensaba que nadie la veía, aunque Aurelio la veía y sonreía desde la puerta. Era fuerte, era capaz, era mucho más de lo que Esteban le había hecho creer que era. Y estaba enamorada, profunda, completamente, irrevocablemente enamorada de Aurelio Mendoza. Él le había contado más sobre su esposa, Soledad, sobre cómo se habían conocido cuando él tenía 25 y ella 22, sobre cómo ella había sido maestra también, cómo se habían enamorado enseñando juntos en la escuela rural, sobre cómo construyeron esta hacienda juntos, con sus propias manos y sus sueños compartidos, sobre cómo ella murió de fiebre tifoidea, rápido y cruel, dejándolo completamente solo con 30 años y un futuro que de repente parecía vacío. Nunca pensé que podría volver a sentir así, le confesó a Aurelio una noche mientras cenaban. Los niños ya estaban dormidos. Era solo ellos dos, la mesa, la luz de las velas. Pensé que mi historia de amor había terminado con Soledad, y de alguna forma eso me parecía correcto, como si amar a alguien más fuera a traicionarla. ¿Y ahora?, preguntó Marita suavemente. Ahora creo que ella hubiera querido que yo viviera, dijo Aurelio, que yo fuera feliz, que yo... La miró a través de la mesa, sus ojos brillando con emoción, que yo amara de nuevo, porque el amor no es limitado, Marita, no es que solo tengamos uno, el amor se multiplica, y lo que siento por ti no borra lo que sentí por Soledad, solo significa que mi corazón es lo suficientemente grande para dos amores. Marita sintió que su corazón iba a explotar. Yo no sé si merezco... Mereces todo, interrumpió Aurelio firmemente. Mereces ser amada de la forma correcta. Mereces ser tratada con respeto. Mereces despertar cada día sin miedo. Y yo quiero ser el hombre que te dé todo eso. Si tú me dejas, era el momento que Marita había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Se levantó de su silla, caminó alrededor de la mesa y se paró frente a Aurelio. Él la miró desde su asiento, esperando, sin apresurarse. Marita extendió su mano y tocó su rostro, esa cara curtida por el sol y los años, esos ojos que habían visto tanto dolor pero seguían siendo capaces de tanta bondad, ese hombre que tenía 60 años pero que la hacía sentir más joven, más viva, más ella misma que nunca. Te amo, dijo Marita, y era la primera vez que lo decía en voz alta, la primera vez que se permitía admitirlo, no solo a él, sino a sí misma. Sé que es loco, sé que hay 30 años entre nosotros, sé que la gente va a juzgar, pero te amo, Aurelio. Amo tu silencio y tus pocas palabras porque cada una de ellas importa. Amo cómo eres con mis hijos. Amo que me hayas devuelto la fe en que los hombres buenos existen. Te amo. Aurelio se levantó, tomando las manos de Marita entre las suyas. Yo también te amo, dijo con esa voz grave que la hacía sentir segura. Amo tu fuerza. Amo tu valentía. Amo cómo cantas cuando coses. Amo cómo amas a tus hijos. Amo que me hayas devuelto la vida cuando pensé que solo me quedaba esperar a morir. Te amo, Marita. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Y entonces, finalmente, se besaron. No fue un beso desesperado o apasionado. Fue suave, dulce, lleno de promesas y ternura. Fue el beso de dos personas que habían encontrado su hogar, el uno en el otro. Cuando se separaron,
Ambos tenían lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas felices, lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. «Hay algo que necesito hacer», dijo Aurelio después de un momento. Algo que debía hacer hace tiempo. Al día siguiente, Aurelio fue al pueblo. Marita se quedó en la hacienda, nerviosa sin saber exactamente por qué. Cuando regresó al mediodía, traía papeles en la mano. «Contraté a un abogado», dijo Aurelio. «Va a ayudarte a divorciarte de Esteban. No va a ser fácil, pero es posible, especialmente con documentación de la violencia. Y yo voy a pagar todo. Vas a ser libre, Marita. Legalmente libre». Marita no podía creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad?» «De verdad», confirmó Aurelio. «Y cuando seas libre, cuando ya no estés atada a ese hombre que no merece ni tu sombra, entonces, si todavía me quieres, me gustaría casarme contigo». Marita sintió que sus piernas se aflojaban. Aurelio la sostuvo, siempre ahí, siempre fuerte, siempre constante. «Sé que es mucho», continuó Aurelio. «Sé que es rápido, y no tienes que responder ahora. Puedes tomar todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que mis intenciones son serias, que esto no es un capricho, que cuando digo que te amo, lo digo de verdad, con todo lo que implica, matrimonio, familia, para siempre». «Sí», dijo Marita entre lágrimas. «Sí, sí, 1000 veces sí. No necesito tiempo para saber que quiero pasar mi vida contigo, Aurelio. Que quiero que mis hijos crezcan con un padre de verdad. Que quiero envejecer a tu lado. Sí». Aurelio la besó de nuevo, más largo esta vez. Y cuando los chamacos llegaron corriendo desde donde habían estado jugando, encontraron a su mamá y a Aurelio abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. «¿Qué pasó?», preguntó José, preocupado por las lágrimas. «Nada malo, mijo», dijo Marita limpiándose los ojos. «Todo bueno, todo muy bueno». «¿Aurelio va a ser nuestro papá ahora de verdad?», preguntó Felipe, esperanzado. Aurelio se arrodilló para estar a su altura. «Si ustedes me dejan, sería el honor más grande de mi vida». «¡Sí!», gritó Felipe, lanzándose a sus brazos. José, más serio, más pensativo, se acercó también. «Usted es el mejor hombre que conozco», dijo con la madurez de alguien mucho mayor. «Y yo siempre quise tener un papá así, alguien que me enseñara cosas, alguien que no diera miedo, alguien que cuidara de mamá». «Voy a cuidar de tu mamá», prometió Aurelio. «Y voy a cuidar de ustedes, los tres, siempre». Benicio, sin entender exactamente qué pasaba, pero sintiendo la emoción, gritó «¡Auyo!» y estiró los brazos. Aurelio lo cargó, abrazando a los 3 chamacos, con Marita parada junto a ellos. Una familia, real, completa, imperfecta pero perfecta al mismo tiempo. Noviembre trajo frío y la preparación para las fiestas. Diciembre llegó con posadas y villancicos. Y el día de Nochebuena de 1952, con la casa decorada con ramas de pino y flores de Nochebuena, con los chamacos emocionados y corriendo por todos lados, Marita recibió noticias del abogado. El divorcio había sido aprobado. Esteban había firmado los papeles sin resistencia, probablemente aliviado de deshacerse de las responsabilidades que nunca quiso. Legalmente, oficialmente, Marita era libre. «Es el mejor regalo de Navidad», le dijo a Aurelio esa noche, después de que los chamacos se durmieron esperando a Santa Claus. «Entonces podemos hacer esto oficial», dijo Aurelio, sacando una caja pequeña de su bolsillo. Dentro había un anillo, simple, de plata, con una piedra pequeña que brillaba a la luz de la chimenea. No era ostentoso ni caro, pero era perfecto. «Marita», dijo Aurelio, tomando su mano, «¿me harías el honor de ser mi esposa?» «Sí», dijo Marita, sin dudarlo ni un segundo. «Sí, hoy y siempre, sí». Aurelio le puso el anillo en el dedo, y ambos miraron cómo brillaba ahí, símbolo de un nuevo comienzo, de un amor que nadie había visto venir, pero que había salvado a 2 almas perdidas. Se casaron en enero de 1953, en una ceremonia pequeña en la capilla del pueblo. Solo ellos,
los chamacos, el padre Antonio, que los bendijo con lágrimas en los ojos porque conocía sus historias y sabía el milagro que representaba esta unión, y doña Lupita, la vecina más cercana que había sido una de las pocas personas que nunca las juzgó. Marita usaba un vestido que ella misma había cosido, simple pero hermoso, de color crema con encaje en las mangas. Aurelio usaba su mejor traje, el que había guardado por 30 años y nunca pensó que volvería a usar para una boda. José fue el padrino, tan serio y orgulloso con su traje nuevo. Felipe llevó los anillos, con mucho cuidado, después de haber ensayado una docena de veces. Benicio, de 2 años ahora, se quedó en brazos de doña Lupita, diciendo mamá y auio alternativamente, durante toda la ceremonia. Cuando el padre Antonio los declaró marido y mujer, Aurelio besó a Marita como si fuera la primera vez, con ternura, pero también con promesa, con la certeza de que esto era para siempre. La gente del pueblo habló, por supuesto. Dijeron que era extraño, que la diferencia de edad era demasiada, que Marita solo se había casado con él por su dinero, que Aurelio estaba senil, que los chamacos no eran realmente de él. Pero ni Marita ni Aurelio les prestaron atención. Habían aprendido que la opinión de la gente no valía nada comparada con la realidad de su amor. ¿Y qué realidad era esa? Marita se convirtió en Marita Mendoza, y ese nombre le quedaba mejor que cualquier otro que hubiera llevado. Los chamacos se convirtieron en José, Felipe y Benicio Mendoza también, adoptados oficialmente por Aurelio unos meses después. La hacienda floreció. Aurelio enseñó a Marita todo sobre administrarla, porque quería que ella fuera su socia en todo. Contrataron a algunos trabajadores del pueblo, dando empleo y esperanza. El huerto crecía, los animales prosperaban. La casa que había estado vacía por 30 años, ahora resonaba con vida. Y por las noches, cuando los chamacos dormían y Marita y Aurelio se sentaban juntos en su habitación, compartiendo el día, planeando el futuro, simplemente disfrutando de la compañía del otro, ambos sabían algo con certeza absoluta. Habían sido salvados, mutuamente, completamente. Aurelio había dado a Marita seguridad, respeto, amor verdadero. Le había demostrado que no todos los hombres eran como Esteban. Le había devuelto su dignidad. Y Marita había dado a Aurelio una razón para vivir. Había llenado su casa vacía con risas y amor. Le había demostrado que el corazón no tiene edad, que siempre hay tiempo para volver a empezar, que el amor puede llegar más de una vez en la vida. Se salvaron mutuamente. Y esa salvación mutua se convirtió en la base de un amor que duraría el resto de sus vidas. José creció fuerte y bueno, convirtiéndose en el tipo de hombre que Aurelio era, gracias a que tuvo ese ejemplo. Felipe se volvió maestro como sus padres adoptivos, llevando educación a pueblos remotos. Benicio, que nunca recordaría una vida sin Aurelio, creció llamándolo papá sin saber nunca que no compartían sangre, porque familia no es solo sangre, es amor, es presencia, es constancia. Y Marita y Aurelio construyeron eso juntos, contra todo pronóstico, contra todas las opiniones, contra toda lógica. Construyeron un amor que empezó en el momento más oscuro y floreció en luz pura. Muchos años después, cuando Marita tenía 50 y Aurelio 80, él le dijo algo que ella nunca olvidaría. Estaban sentados en el mismo porche donde habían admitido su amor por primera vez, viendo a sus nietos. Sí, José y Felipe eventualmente les dieron nietos que llamaban abuela y abuelo a Marita y Aurelio sin distinción. Jugar en el patio. ¿Sabes qué es lo mejor que me ha pasado en la vida?, preguntó Aurelio, su voz más débil por la edad, pero aún firme. ¿Qué?, preguntó Marita, tomando su mano. El día que una mujer desesperada invadió mi propiedad, dijo Aurelio. El día que pensé que había venido a robarme algo, pero en realidad vino a darme todo. Marita lloró, como seguía haciendo cada vez que Aurelio decía cosas así. Tú eres quien me dio todo. No, dijo Aurelio, besando su mano. Nos dimos todo mutuamente, y eso, mi amor, es lo que hace que esto sea perfecto. Y así, con el sol bajando sobre la hacienda,
con sus nietos jugando, con una vida completa detrás de ellos y lo que quedara adelante para disfrutar juntos, Marita y Aurelio se quedaron sentados en paz. Dos personas que se habían encontrado en el peor momento de sus vidas y habían creado el mejor momento posible. Un amor improbable, un amor inesperado, un amor que salvó dos almas y construyó una familia. Un amor que demostró que nunca es tarde, que nunca es imposible, que el corazón sabe cuándo ha encontrado su hogar, sin importar la edad, las circunstancias o lo que diga el mundo. Porque el amor verdadero no sigue reglas. El amor verdadero solo es. Y el amor de Marita y Aurelio fue verdadero desde el primer momento hasta el último. Si tú estás escuchando esta historia desde algún lugar del mundo, desde tu ciudad, desde tu pueblo, desde donde sea que te encuentres ahora, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que no importa cuán oscuro esté tu momento, no importa cuán perdido te sientas, no importa si piensas que ya no hay esperanza para ti, siempre hay una oportunidad más, siempre hay un nuevo comienzo esperando. A veces llega de la forma más inesperada, de la persona menos pensada, en el momento que menos imaginabas, como le llegó a Marita, como le llegó a Aurelio. Entonces cuéntame, ¿de dónde nos estás escuchando? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué país? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber que esta historia llegó a ti, sin importar dónde estés. Y también quiero hacerte una pregunta más profunda, una pregunta importante. ¿Alguna vez has vivido un momento en que todo parecía perdido, pero entonces apareció alguien o pasó algo que cambió absolutamente todo? ¿Alguna vez te has encontrado a ti mismo siendo ese alguien para otra persona? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Porque así como esta historia tocó tu corazón, tu historia puede tocar el corazón de alguien más que la necesita escuchar justo hoy. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Dale al botoncito de las notificaciones, porque seguimos compartiendo historias así. Historias que nos recuerdan que la bondad existe, que el amor es posible, que nunca es tarde para volver a empezar. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, compártela. Esa persona que está pasando por un momento difícil. Esa persona que ha perdido la fe en que las cosas pueden mejorar. Esa persona que necesita saber que sí hay luz al final del túnel. Porque historias como la de Marita y Aurelio no son solo para entretener, son para recordarnos lo que realmente importa, para devolvernos la fe, para hacernos creer de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree que las historias tienen poder para cambiar vidas. Y recuerda, no importa tu edad, no importa tus circunstancias, no importa cuántas veces hayas caído, siempre, siempre, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Que tengas un hermoso día, donde sea que estés, y que encuentres tu propio momento de esperanza, tu propio Aurelio, tu propia razón para creer que el mañana